Lo último que vi antes de exhalar mi último aliento no fueron las luces estériles de la UCI. Fue el rostro radiante y perfectamente bronceado de mi hermana muerta. La misma hermana que supuestamente se ahogó en un trágico accidente de barco hace 3 años. Mientras yacía sangrando en el suelo de mármol de mi propia casa, envenenada y jadeando, mi esposo estaba a su lado, besándole la mejilla. El hombre con quien me vi obligada a casarme para honrar su memoria. Ella había fingido su muerte para inmortalizar su obsesión y me obligó a acostarme en su cama solo para poner a prueba su lealtad. Se rieron mientras mi visión se desvanecía en la oscuridad. Pero el destino es un escritor vengativo. Cuando cerré los ojos por última vez, no morí. Desperté 3 años en el pasado. Y esta vez, soy yo quien dirige esta tragedia. El abrumador hedor a lirios blancos fue lo que me despertó. Era un aroma penetrante y pesado que me arañaba la garganta. Jadeé, abrí los ojos de golpe y mis manos volaron instintivamente a mi garganta, donde el veneno me había quemado como si hubiera tragado cristales. Pero no había dolor. No había sangre en el suelo. Solo la tela rígida y áspera de un vestido de crepé negro contra mi piel y el murmullo apagado y lúgubre de una habitación llena de gente. Parpadeé ante la intensa luz del sol que se filtraba por las vidrieras. Estaba sentada en el primer banco de la Catedral de San Judas. A mi izquierda estaba mi madre, Beatriz, con el rostro oculto tras un dramático velo negro, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. A mi derecha estaba mi padre, Richard, con la mirada perdida. De pie en el púlpito, pronunciando un elogio fúnebre con una voz tan quebrada que parecía que se rompían huesos, estaba Sebastián Sterling. Sebastián. Se me cortó la respiración, el corazón me latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Observé sus anchos hombros, su traje negro a medida, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro pálido y devastado. Lloraba por su esposa, trágicamente perdida. Lloraba por mi hermana Chloe. Cerré los ojos con fuerza, mi mente rechazando violentamente la realidad frente a mí. Esto era imposible. Había muerto. Recordaba vívidamente el ardor ardiendo en mis venas, la fría mueca de Sebastián mientras me veía derrumbarme y la risa triunfal y burlona de mi supuesta hermana muerta al salir de las sombras. Siempre fuiste una buena compañera, Maddie. Chloe había susurrado, pasando por encima de mi cuerpo convulsionando. Pero Sebastián nunca te tocó, ¿verdad? Tenía que saberlo. Tenía que saber si le sería fiel a un fantasma. Clavé las uñas en las palmas de mis manos hasta sentir el agudo dolor. Era real. No estaba en el infierno. Estaba en octubre de 2023. El día del funeral de Chloe. 3 semanas después de que encontraran su chaleco salvavidas destrozado en las costas rocosas de Martha's Vineyard. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Había renacido. Me habían enviado de vuelta al día exacto en que comenzó mi descenso al infierno. En mi vida anterior, me había sentado en este mismo banco, llorando lágrimas genuinas por la hermana mayor a la que idolatraba. Había sentido una profunda lástima por Sebastián, el viudo afligido. Yo había sido la hija menor, dócil, sumisa y obediente, que no deseaba nada más que absorber el dolor de su familia, y ellos lo habían usado en mi contra. Amén, murmuró Sebastián con la voz quebrada, bajando del púlpito. La congregación murmuró sus solemnes acuerdos. Cuando terminó el servicio y la multitud comenzó a dispersarse hacia la recepción, el agarre de hierro de mi madre se aferró a mi muñeca. Sus uñas, pintadas de un negro brillante y severo, se clavaron en mi piel. Meline, siseó. Su voz carecía del dolor que estaba proyectando. Ven conmigo a la sacristía. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Ahora, sabía exactamente de qué iba a tratar esta conversación. En mi primera vida, la había seguido como un cordero al matadero. Había escuchado, horrorizada, pero finalmente sumisa, mientras me presentaban el acuerdo comercial más grotesco disfrazado de deber familiar. Me levanté lentamente, alisando la falda de mi vestido negro. El miedo paralizante que me había invadido al despertar se disolvía rápidamente, reemplazado por una furia fría y cristalina. Seguí a mis padres a la pequeña habitación con paneles de madera detrás del altar. Sebastián ya estaba allí, mirando huecamente por la ventana. Parecía un hombre al que le habían arrancado el alma. Era una actuación espectacular, considerando que el fantasma por el que lloraba estaba tomando el sol en una villa en el sur de Francia a costa de él. O tal vez en esta línea temporal, Sebastián aún no lo sabía. Tal vez Chloe también lo estaba engañando. No importaba. Ambos eran monstruos. Maddie, comenzó mi padre, aclarando su garganta con incomodidad. Sabes cuánto te quería tu hermana, y sabes cuánto quería a Sebastián. Sí, padre, dije, manteniendo la voz suave, tanteando el terreno. Las familias Sterling y Hayes han estado entrelazadas durante décadas. Beatriz interrumpió con suavidad, desechando el pañuelo húmedo.
El matrimonio de Chloe y Sebastián consolidó la fusión de nuestras empresas. Pero con Chloe fuera, hizo una pausa, tratando de forzar un temblor en su voz. La junta está ansiosa. La familia Sterling está ansiosa. Necesitamos estabilidad. Te necesitamos, Meline, dijo Sebastián, finalmente volviéndose hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, su expresión desesperada. En mi vida pasada, esa mirada me había roto el corazón. Ahora, solo me revolvía el estómago. No puedo perder esta empresa. Es lo único que me queda de ella. Chloe querría esto. Querría que nos cuidáramos mutuamente. ¿Qué me estás preguntando exactamente, Sebastián?, pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. Mi madre suspiró con impaciencia. No seas tonta, Meline. Sebastián te está pidiendo que te cases con él. Una ceremonia íntima y discreta. Asegura la fusión. Mantiene la riqueza dentro de las familias y le brinda a Sebastián el apoyo que necesita durante este momento insoportable. En mi primera vida, lloré. Protesté. Dije que estaba mal. Que se sentía como incesto. Que no podía reemplazar a mi hermana. Y me agotaron con la culpa, manipulando mi dolor hasta que me derrumbé. Esta vez, no derramé ni una sola lágrima. Miré a mi madre, luego a mi padre y finalmente a Sebastián. Dejé que el silencio se prolongara hasta volverse sofocante. Casarme contigo, dije. Dijo secamente. No será un matrimonio de verdad, Meline, dijo Sebastián rápidamente. Como si la sola idea de tocarme le repugnara. Oh, qué razón tenía. Es una sociedad, una actuación para el público. Tendrás tu propia ala de la finca. Tendrás una asignación ilimitada. Solo tienes que ser mi esposa en el papel y en público. Una sonrisa lenta y escalofriante luchó por abrirse paso en mis labios, pero la reprimí, bajando la mirada al suelo para interpretar el papel de la hermana abrumada. Ya veo, susurré. Si es por Chloe y por la familia, lo haré. Mi madre exhaló un fuerte suspiro de alivio. Buena chica. Sabía que podíamos contar contigo para que fueras sensata. Sin embargo, añadí, volviendo a alzar la vista. La brusquedad de mi tono los tomó por sorpresa. Si voy a ser tu esposa, Sebastián, exijo un acuerdo prenupcial blindado, redactado por mi propio abogado, no por las familias. Sebastián frunció el ceño. ¿Un acuerdo prenupcial? Ya te lo dije, tendrás lo que quieras. Quiero seguridad, Sebastián, dije con voz firme. Estoy asumiendo el papel de un fantasma. Quiero que se estipule que, si este matrimonio termina por cualquier motivo, incluyendo infidelidad, divorcio o mi muerte prematura, mis acciones en Ayes Corp, así como una parte significativa de los activos en libras esterlinas, reviertan exclusivamente a mi fideicomiso privado. Ni a ti, ni a mis padres, se burló Beatriz con voz estridente. Madeline, eso es increíblemente morboso y completamente innecesario. Somos familia. Chloe era familia, respondí con frialdad. Y está en un ataúd cerrado. No seré un peón que se quede sin nada. Esas son mis condiciones. Acepta y podemos anunciar el compromiso mañana. Rechaza y puedes explicarle a la Junta por qué la fusión se está derrumbando. Sebastián me miró fijamente, viéndome de verdad por primera vez. Buscaba a la tímida y esquiva Meline. No la encontró. Bien, espetó. Que tus abogados contacten con los míos. Al salir de la sacristía, dejándolos atónitos a mi paso, sentí la primera chispa de alegría real que había experimentado en 2 vidas. Chloe quería poner a prueba la lealtad de su marido. De acuerdo. Le daría un asiento en primera fila para la destrucción de su matrimonio obsesivo y perfecto, y me quedaría con todo lo que poseían en el proceso. La boda fue una grotesca parodia de celebración. Exactamente un mes después de enterrar un ataúd vacío lleno de piedras, me encontraba en el gran vestíbulo de la finca Sterling con un sencillo vestido lencero color marfil sin adornos. No había velo. No había damas de honor. No había música. Solo estábamos yo, Sebastián, un juez con aspecto cansado y mis padres como testigos. Se sentía menos como una boda y más como la firma de un tratado de rehenes. En mi vida anterior, había usado un vestido que mi madre había elegido, un vestido de encaje conservador de cuello alto que me asfixiaba. Había temblado durante los votos, aterrorizada por el hombre oscuro y taciturno que estaba frente a mí. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, sus manos estaban heladas y ni siquiera me miró. Esta vez, yo era la que tenía las manos firmes. Yo misma había elegido el vestido. Era elegante, moderno y con un escote peligrosamente bajo en la espalda. Era justo el tipo de vestido que Chloe habría considerado de mal gusto porque llamaba la atención. Precisamente por eso me lo puse. Mientras el juez seguía hablando monótonamente, observé a Sebastián. Parecía enfermo. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le iban a romper los dientes.
No dejaba de mirar el enorme retrato de Chloe que colgaba sobre la gran escalera, un cuadro que había encargado la semana después de su muerte. ¿Aceptas, Sebastián Sterling, a Meline Hayes? Sí, interrumpió bruscamente, sin esperar a que el juez terminara. ¿Y tú, Meline? Sí, dije con suavidad, sonriéndole. No me devolvió la sonrisa. Me agarró la mano izquierda con brusquedad y me puso un anillo de diamantes en el dedo. Era una piedra enorme y ostentosa de talla esmeralda. La reconocí al instante. No era un anillo nuevo. Era una réplica del anillo de compromiso de Chloe, solo que un poco más pequeño. En mi primera vida, esto me había hecho sentir como una impostora. Ahora, solo demostraba lo completamente poco original que era su obsesión. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, no hubo beso. Sebastián simplemente se volvió hacia mis padres, estrechó la mano de mi padre y asintió a mi madre. El comunicado de prensa sale en 1 hora, dijo Sebastián. Su voz era cortante. Diremos que encontramos consuelo en nuestro dolor compartido. La Junta estará satisfecha. Una estrategia brillante, Sebastián. Mi padre asintió, sirviéndose un whisky de la jarra de cristal en la mesita auxiliar. Me quedé allí, la novia olvidada, sintiendo el peso del anillo en mi dedo. Más tarde esa noche, después de que mis padres se hubieran ido y la enorme mansión quedara en un silencio sepulcral, Sebastián me llamó a su estudio. Lo encontré sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando una fotografía enmarcada de Chloe. No levantó la vista cuando entré. Aclaremos algunas cosas, Meline, dijo, con la voz cargada de veneno. Te escucho, respondí, sentándome en la silla de cuero frente a él y cruzando las piernas con elegancia. Finalmente me miró, con los ojos oscuros de desprecio. Eres mi esposa solo de nombre. No harás preguntas sobre mi agenda. No interferirás en mi vida. Tu función principal es asistir a las galas, sonreír para las cámaras y mantener contentos a los accionistas. Entendido, dije con ligereza. Pareció irritado por mi falta de resistencia. Se inclinó hacia adelante, señalándome con el dedo. De ahora en adelante me traerás todo el correo directamente. Yo lo clasificaré. El señor Sterling está demasiado ocupado para ocuparse de las tareas administrativas de la casa. La señora Gabel vaciló un momento. Entrecerró los ojos ligeramente como si intentara leer algo oculto en mi expresión. Luego asintió levemente y retrocedió. Bien, dije en voz baja. Eso es todo. Me di la vuelta antes de que pudiera responder y caminé hacia el largo pasillo que conducía adentrándome en la finca. El silencio a mi alrededor se sentía diferente ahora. No era el silencio del miedo de antes. Era el silencio del control. En mi vida pasada, habría corrido a mi habitación y cerrado la puerta con llave. Habría repasado cada palabra que Sebastián había dicho y me habría preguntado cómo arreglarme para que me eligiera a mí en lugar de a un fantasma. Ahora solo observaba. El ala este se alzaba imponente al final del pasillo. Las puertas eran pesadas, oscuras e intactas. Me detuve a unos pasos y las examiné. Aquí era donde ella estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Chloe. Recordé cómo solía evitar este lugar. Recordé cómo me temblaban las manos con solo pasar por delante. Ahora no sentía nada más que curiosidad. Di un paso más. Luego otro. El aire alrededor de las puertas se sentía más frío, como si la propia casa me advirtiera que me detuviera. No me detuve. Extendí la mano lentamente y coloqué mis dedos sobre la madera. Era lisa y estaba perfectamente conservada. Demasiado perfectamente conservada para algo que se suponía que estaba abandonado. Alguien todavía se preocupaba por este lugar. Alguien todavía entraba. Retiré la mano. Y se dio la vuelta. Todavía no. Dije en voz baja. De vuelta en el ala oeste, mi habitación ya era diferente del resto de la casa. Una luz cálida llenaba el espacio y telas suaves reemplazaban los fríos tonos grises. Se sentía como un lugar que pertenecía a alguien vivo. Me senté en el borde de la cama y abrí mi computadora portátil. Si Chloe estaba observando, lo hacía a través de sistemas. Personas. Patrones. Dinero. Nada en una casa como esta sucedía sin dejar rastro. Comencé con los registros del personal. Repasé los nombres uno por uno. Cada empleado. Cada horario. Cada rotación. Busqué huecos. Busqué superposiciones. Busqué cualquier cosa que no encajara. Y entonces lo vi. Un contratista de mantenimiento que no tenía un horario fijo. Aparecía cada pocas semanas sin regularidad. Sin una tarea clara. Sin un propósito claro. Pero sus visitas siempre coincidían con la ausencia de Sebastián. Me recosté lentamente. Eso no era coincidencia. Eso era coordinación. Cerré la computadora portátil y me quedé mirando al techo. En mi primera vida había estado atrapada dentro de esta casa. En esta vida estaba empezando a ver respirar sus paredes.
Y en algún lugar dentro de esas paredes Chloe seguía sonriendo. Pero la señora Sterling, el señor Sterling, siempre. Señora Gabel, la interrumpí, borrando la sonrisa. Mi voz se quebró como un látigo en la silenciosa cocina. Ahora soy la señora de esta casa. ¿Tiene algún problema en recibir órdenes mías? Tragó saliva con dificultad, su rostro se puso rojo de ira. No, señora. Bien. Una vez que se alejó corriendo, me dirigí directamente a la gran escalera. No me importaba el correo. Solo necesitaba que la señora Gabel supiera que había un nuevo sheriff en la ciudad para ponerla nerviosa. La gente nerviosa comete errores. Caminé por el largo pasillo alfombrado hacia el ala este. La temperatura pareció bajar unos grados a medida que me acercaba a las pesadas puertas dobles de roble de la suite principal. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperar. En mi primera vida, había respetado ese límite. Nunca había intentado entrar en el santuario de Chloe. Pero una mujer renacida no respeta la privacidad de un fantasma falso. Saqué una pequeña horquilla plateada de mi recogido. Durante mis miserables 2 años en mi vida anterior, me había casado y pasaba horas encerrado en mi habitación aprendiendo a abrir cerraduras con vídeos de internet, por puro aburrimiento. ¿Quién iba a imaginar que esa habilidad me sería útil para entrar en la habitación de mi hermana muerta? Con un satisfactorio clic, la pesada puerta se abrió. Entré y contuve la respiración. La habitación estaba perfectamente conservada. La enorme cama king size estaba hecha con sábanas blancas impecables. Su juego de cepillos de plata estaba perfectamente alineado sobre el tocador. Un leve aroma de su perfume característico, Chanel. No. Femme, flotaba en el aire. Sebastián era realmente patético. Comencé a revolver la habitación. No buscaba joyas ni diarios. Buscaba tecnología moderna. Revisé debajo del colchón detrás del enorme retrato. Dentro de las rejillas de ventilación, me tomó 20 minutos encontrarla. Oculta a la perfección dentro del ojo hueco de un busto de bronce de una diosa griega en la estantería había una microlente, una cámara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No la toqué. Retrocedí lentamente, con cuidado, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Una cámara en el dormitorio principal. Eso significaba que Chloe no solo estaba comprobando la lealtad de Sebastián. Lo estaba observando activamente llorarla. Ella lo observaba dormir en la cama que solían compartir. Era profundamente enfermizo. Pero también me daba una enorme ventaja. Si había una cámara aquí, había cámaras en otros lugares. Y las cámaras significaban una transmisión en vivo o una transmisión grabada. Significaba una huella digital. Salí de la habitación, cerrando la puerta con llave tras de mí. Necesitaba un aliado. Alguien fuera de las esferas de influencia de Sterling y Hayes. Necesitaba a la única persona que había intentado advertirme en mi primera vida. El hombre al que había ignorado por una lealtad ingenua a mi familia. Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado hacía mucho tiempo. Bufete de abogados Arthur Vance. Una voz nítida contestó. Arthur, dije, apoyándome en la pared del pasillo, una sonrisa genuina finalmente asomando en mis labios. Soy Meline Hayes o supongo que ahora Sterling. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Meline. Vi el anuncio en los periódicos. Debo admitir que me sorprendió. Arthur era un abogado corporativo despiadado que odiaba a mi padre y despreciaba a Sebastián. También era brillante. Necesito tu ayuda, Arthur, dije en voz baja, asegurándome de que el pasillo estuviera vacío. Necesito un investigador privado, alguien discreto, alguien especializado en ciberseguridad y en rastrear cuentas en el extranjero. ¿Estás en problemas, Meline? Su voz se tornó preocupada. Todavía no, murmuré, mirando fijamente la puerta cerrada del ala este. Pero mi hermana muerta sí. Creo que le va a costar mucho permanecer enterrada. Arthur Sinclair, el único abogado de la ciudad con dientes lo suficientemente afilados como para morder a mi padre, no perdió el tiempo. A las 24 horas de mi llamada, un hombre llamado Dominic Reed llegó a la mansión Sterling disfrazado de tasador de arte de alto nivel. Dominic era un excontratista de inteligencia especializado en espionaje corporativo. Era callado, despiadadamente eficiente y completamente inmune al aura intimidante de la mansión Sterling. Mientras la señora Gabel merodeaba ansiosamente en la puerta, fingiendo quitar el polvo de la barandilla, Dominic barría metódicamente el ala oeste, supuestamente evaluando una serie de feas pinturas abstractas que yo decía querer subastar. La suite principal es segura, murmuró Dominic, sin mover los labios mientras sostenía una lupa sobre un lienzo. Pero el ala este está iluminada como un árbol de Navidad en mi escáner, 3 cámaras ocultas en el dormitorio, una en el estudio privado y micrófonos espía en el gran vestíbulo. Alguien está muy interesado en el proceso matutino del señor Sterling.
¿Puedes rastrear la señal? Susurré, fingiendo admirar las pinceladas. Ya lo hice. Está rebotando a través de una VPN, pero la IP del terminal apunta a una lujosa suite penthouse en el Four Seasons en Ginebra, Suiza. Quienquiera que esté observando vive muy cómodamente. Chloe, por supuesto, estaba en Ginebra. Era su ciudad favorita para retiros de spa cuando mis padres la agotaban demasiado. ¿Los desactivamos?, preguntó Dominique, finalmente alejándose del cuadro. Absolutamente no, dije, con una sonrisa lenta y maliciosa que se extendió por mi rostro. Si una rata te está observando a través de un agujero en la pared, no tapas el agujero. Pones queso envenenado. Cuando Sebastián regresó de Londres la noche siguiente, parecía exhausto. Las ojeras eran más oscuras, su postura rígida. Esperaba que lo recibiera como una hermosa sombra invisible, tal como lo había hecho en mi vida pasada. En cambio, estaba sentada en el centro del gran vestíbulo, justo en la línea de visión del micrófono oculto y la cámara del pasillo, compartiendo una botella de Dom Perignon añejo con Dominique, quien ahora se hacía pasar por un encantador marchante de arte negociando la venta de las esculturas favoritas de Chloe. Sebastián se quedó paralizado en la puerta, su maletín cayó al suelo de mármol con un fuerte golpe. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz resonó, haciendo eco en los techos abovedados. Oh, bienvenido a casa, cariño, dije con despreocupación, sin molestarme en levantarme. Tomé un sorbo lento de mi champán. Dominique y yo estábamos ultimando algunos detalles. He decidido que este vestíbulo es demasiado deprimente. Mañana vamos a deshacernos de estas horribles estatuas de bronce. Atraen demasiado polvo. Sebastián palideció, luego se puso furioso y rojo. No vas a tocar esas estatuas. Chloe las escogió. Y las voy a tirar, respondí, dejando mi vaso con un tintineo seco. Me puse de pie, acortando la distancia entre nosotros, hasta que pude oler el aire viciado de la cabina del avión en su traje. Sabía exactamente dónde colocarme para que la cámara oculta captara el ángulo perfecto de mi cuerpo bloqueando el suyo. Déjame recordarte nuestro acuerdo, Sebastián, dije, bajando la voz a un ronroneo bajo e íntimo, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Lo suficientemente suave como para sonar como un secreto de amantes. Soy tu esposa. Esta es mi casa ahora. La decoraré como me plazca. Si quieres dormir en un museo, ve a dormir al ala este. Pero aquí afuera, el fantasma está muerto. Yo estoy viva. Extendí la mano y le quité una mota de polvo de la solapa, dejando que mi mano se detuviera un segundo en su pecho. Sentí como su corazón latía violentamente contra sus costillas. Estaba paralizado, atrapado entre su indignación y la conmoción sin precedentes de mi desafío. No me apartó. Mira eso, Chloe, pensé, mirando fijamente el punto exacto en la moldura donde sabía que estaba oculta la lente de la cámara. Mira cómo tu marido obsesionado no logra defender tu memoria. Dominique, lo llamé sin apartar la mirada de mi tembloroso marido. Envía a los de la mudanza a las 8 de la mañana. Di media vuelta y subí las escaleras, dejando a Sebastián solo en el vestíbulo, mirándome con una expresión que ya no era solo de desprecio. Era confusión, y la confusión, lo sabía, era el primer paso para romper su obsesión. Si iba a destruir a Chloe, no podía simplemente jugar a juegos psicológicos. Tenía que cortarle la vida. Fingir una muerte y mantener una identidad nueva e impecable en Suiza no fue barato. Ella necesitaba millones, y yo sabía exactamente de dónde provendrían. 2 días después, aproveché mi condición de la nueva señora Sterling y miembro del Consejo de Administración de Ayes Corp para entrar directamente en la sucursal principal del banco UBS en el centro de Manhattan. Con mi acuerdo prenupcial blindado y los estatutos de la empresa fusionada en mano, exigí una auditoría completa de todas las cuentas conjuntas y subsidiarias. Arthur Sinclair me había preparado a la perfección. El gerente del banco, un hombre sudoroso llamado señor Thompson, intentó ganar tiempo, alegando que Sebastián debía estar presente. Señor Thompson, dije, inclinándome sobre su escritorio de caoba, con la voz cargada de la arrogancia que había aprendido de mi madre. Mi esposo está actualmente incapacitado por el dolor. La Junta me ha otorgado poder absoluto. Si no entrega los libros de contabilidad de la Fundación Chloe Ayes Memorial en los próximos 5 minutos, haré que nuestro equipo legal inmovilice esta sucursal en tantos litigios que estará trabajando como cajero en un autoservicio para Navidad. Él sacó los libros de contabilidad. A Dominique y a mí nos tomó 3 horas en mi suite privada desentrañar el rastro de papel. Era una obra maestra de malversación corporativa. Mire esto, dijo Dominique, señalando una serie de transferencias bancarias recurrentes. Se supone que la fundación está financiando la conservación oceánica. Un guiño a su ahogamiento. Pero las subvenciones se canalizan a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán,
que luego transfiere el dinero directamente a una cuenta de patrimonio privado en Ginebra. $2 millones al mes. Sebastián lo está financiando. Me di cuenta, mirando las firmas digitales, de que él no sabe que ella está viva. Ella lo convenció antes de morir para que creara este fideicomiso, para que dejara que su contable favorito lo administrara. Él cree que está honrando su memoria, pero en realidad está pagando su ático y el servicio de habitaciones. Sentí una oleada de pura adrenalina venenosa. Chloe siempre había sido codiciosa, pero este era un nivel de arrogancia que clamaba por ser castigado. Estaba poniendo a prueba la lealtad de su marido mientras lo exprimiera. Dominique, dije, golpeando mi uña bien cuidada contra la pantalla. Como miembro del consejo de la fundación, tengo la autoridad para congelar los gastos discrecionales a la espera de una auditoría interna rutinaria. Si congelas esa cuenta, advirtió Dominique, con una sonrisa sombría en los labios. El dinero deja de llegar a Ginebra. Ella se va a dar cuenta. Quiero que se dé cuenta, dije con frialdad. Quiero que entre en pánico. Redacté la orden de congelación allí mismo. Canalicé todo el presupuesto operativo de la fundación a una cuenta de fideicomiso administrada estrictamente por la firma de Arthur Sinclair. Ni un solo aroma saldría del país. Ahora, dije, reclinándome y mirando el calendario. Veamos cómo reacciona una mujer muerta cuando le rechazan sus tarjetas de crédito. La gala benéfica anual de Hayes Sterling era la joya de la corona de la temporada social de la ciudad. Este año, estaba dedicada por completo a la fundación conmemorativa Chloe Hayes. Era mi primera aparición pública oficial como la esposa de Sebastián, y la prensa estaba ansiosa por ver al trágico viudo y a la hermana que se había alzado para llenar el vacío. En mi primera vida, había usado un vestido rosa pálido y empolvado. Había mantenido la cabeza baja, esquivando los flashes, dejando que Sebastián diera un discurso entre lágrimas que hizo llorar a todos en el salón de baile. Había sido un accesorio. Esta noche, yo era el evento principal. Cuando Sebastián llamó a mi dulce puerta para acompañarme, la abrí de golpe y vi cómo se quedaba sin aliento. Llevaba un vestido carmesí sin espalda hecho a medida que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, combinado con unos labios rojos intensos y diamantes que colgaban desde mis orejas hasta mis clavículas. Parecía peligrosa. No me parecía en nada a la estética minimalista en tonos pastel que Chloe me había impuesto durante años. ¿Qué llevas puesto? Sebastián balbuceó, sus ojos recorriéndome, dividido entre la ira y una innegable conmoción primigenia. Meline, esta es una gala conmemorativa. Te ves como una mujer que está viva. Terminé la frase por él, entrando al pasillo y pasando mi brazo agresivamente a través de su sonrisa. Cariño. Las cámaras están esperando. Y recuerda nuestro acuerdo prenupcial. Si me haces quedar como una tonta esta noche, me quedo con la mitad de la empresa mañana. Apretó la mandíbula, pero no se apartó. En el momento en que pisamos la alfombra roja del Waldorf Story, los flashes nos cegaron. Los reporteros nos acercaron los micrófonos a la cara, gritándonos preguntas sobre nuestro repentino matrimonio. No me acobardé. Sonreí radiante, apoyándome en Sebastián, obligándolo a abrazarme con fuerza por la cintura. Para el mundo exterior, parecíamos una pareja poderosa y fuertemente unida. Para la mujer que veía la transmisión en vivo desde una habitación de hotel en Suiza, parecíamos una traición. Sin embargo, la verdadera jugada maestra ocurrió durante los discursos. Después de que se proyectara en las pantallas gigantes un montaje de video melancólico y muy editado de Chloe, Sebastián subió al podio. Recitó sus líneas a la perfección. El desamor, la pérdida, la dedicación a su memoria. Y ahora, dijo Sebastián, con la voz cargada de emoción ensayada. Mi esposa Meline quisiera decir unas palabras sobre el futuro de la fundación. Se hizo a un lado, esperando que yo leyera el guión insípido y de apoyo que su equipo de relaciones públicas había preparado. En cambio, me acerqué al micrófono, irradiando absoluta confianza con mi vestido carmesí. Miré el mar de multimillonarios, miembros de la alta sociedad y mis horrorizados padres sentados en la mesa principal. Gracias, Sebastián, dije, mi voz resonando con claridad en el gran salón de baile. Chloe amaba el océano. Pero más que eso, amaba la responsabilidad. Por eso me complace anunciar esta noche que, como nueva copresidenta de la fundación, he iniciado una reestructuración financiera integral. Sebastián giró la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos muy abiertos por el pánico. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Con efecto inmediato, continué, sonriendo ampliamente. Todas las transferencias bancarias internacionales y las donaciones en el extranjero han sido congeladas permanentemente. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi padre se levantó a medias de su silla. Estamos repatriando cada dólar, anuncié, alzando la voz por encima de los murmullos.
El 100% de los fondos se distribuirá ahora directamente a organizaciones benéficas locales, minuciosamente investigadas, aquí mismo en Nueva York. No más cuentas ocultas. No más agujeros negros administrativos. Estamos trayendo el dinero de Chloe a casa, donde pertenece. La sala estalló en un aplauso atronador y extasiado. Fue una brillante estrategia de relaciones públicas. Acababa de presentar públicamente a la fundación como un dechado de transparencia. Sebastián no pudo decir ni una palabra. Si se oponía a que el dinero volviera a Estados Unidos, parecería que ocultaba algo. Lo había atrapado en su propia falsa tristeza. Sonreí, saludando a las cámaras que no paraban de flashear, pero mis ojos recorrían el fondo de la sala. Sabía que Chloe no estaba allí, pero podía sentir su rabia vibrando al otro lado del Atlántico. Acababa de recortar $2 millones al mes con un solo discurso, y su marido estaba a mi lado, apoyándolo públicamente. La fiesta fue un triunfo. Mis padres me acorralaron en el vestíbulo, furiosos, pero incapaces de gritar por la prensa que nos rodeaba. Sebastián viajó conmigo en la limusina. De vuelta a la finca, en un silencio absoluto y sofocante. Se sirvió un enorme vaso de whisky escocés en cuanto entramos por la puerta. ¿Qué hiciste, Meline?, susurró con voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo complicadas que son esas cuentas internacionales? Yo solo las simplifiqué, dije, quitándome los pendientes de diamantes y arrojándolos sobre la mesa del recibidor. No te preocupes, cariño. Al público le encanta. Eres una heroína. Lo dejé junto a las escaleras y subí a mi suite. En el momento en que cerré la puerta de mi habitación, el teléfono desechable privado que Dominique me había dado vibró sobre mi tocador. Lo cogí. Era un número internacional. Suiza. Pulsé aceptar y me pegué el teléfono a la oreja, sin decir nada durante 3 largos segundos. Solo se oía el sonido de una respiración pesada y entrecortada al otro lado de la línea. Entonces, una voz que conocía mejor que la mía, una voz que había atormentado mis pesadillas y dictado mi muerte en mi vida pasada, escupió a través del auricular. «Pequeña perra», siseó Chloe. «Vuelve a poner el dinero en marcha». Sonreí, mi reflejo en el espejo brillaba con absoluta victoria. El fantasma finalmente había hablado. «Pequeña, vuelve a activar el dinero». La voz a través del teléfono desechable encriptado era ronca por la rabia, despojada del dulce y melódico tono que Chloe siempre usaba cuando se hacía la víctima frente a nuestros padres. Esta era la verdadera Chloe, el monstruo venenoso y arrogante que solo había conocido de verdad en los últimos momentos de mi vida anterior. Me incliné más cerca del espejo, admirando cómo la seda carmesí de mi vestido caía sobre mis clavículas. Sentí una embriagadora descarga de adrenalina. «Lo siento. ¿Quién es?», pregunté, mi voz goteando de falsa confusión. Mi hermana se ahogó trágicamente frente a la costa de Martha's Vineyard. Encontraron su chaleco salvavidas destrozado por las rocas. Teníamos un ataúd cerrado y todo. «Deja de decir tonterías, Meline». Chloe gruñó. Pude oír el fuerte tintineo del hielo contra el cristal que estaba bebiendo. Probablemente vodka caro vertido de una botella que ya no podía permitirse. «No sé cómo lo descubriste y no me importa. ¿Vas a descongelar las cuentas de la Fundación Memorial o te juro por Dios que te arruinaré?» «¿Arruinarme?». Solté una risa suave y resonante que sonó completamente extraña para mis propios oídos. La vieja Meline habría estado sollozando, rogando perdón. «Oh, cariño, estás muerta. Las mujeres muertas no tienen abogados. Las mujeres muertas no tienen fondos fiduciarios. Y las mujeres muertas ciertamente no pueden hacer amenazas desde una habitación de hotel de la que están a punto de ser desalojadas. Sebastián te destruirá cuando se lo diga», gritó, perdiendo la compostura. «Díselo», repliqué, bajando mi voz a un susurro letal. «¿Cómo? No puedes llamarlo. Si lo haces, admitirás que fingiste tu muerte. Te expondrás a cargos federales de fraude electrónico y malversación de fondos. La SEC se dará un festín y Ayes Corp enfrentará un escándalo que no podrá sobrevivir. Nuestros padres estarán arruinados y Sebastián irá a prisión por financiar tus pequeñas vacaciones en Suiza, supiera o no que estabas viva. Llámalo Chloe. Te reto». Silencio absoluto en la línea. La tenía. La había acorralado en un rincón hermético construido con sus propias mentiras. «Siempre fuiste una sombra celosa y patética», siseó Chloe, con la voz temblorosa. «Disfruta usando mi ropa usada, Maddie. Porque en el momento en que regrese, tú no volverás». La interrumpí bruscamente. «Porque si pones un pie en Nueva York, haré que Arthur Sinclair entregue los libros de contabilidad al FBI. Quédate muerta, Chloe. Es la única manera de que no termines en la cárcel». Colgué, partí el teléfono desechable por la mitad y lo tiré a la basura. La guerra había comenzado oficialmente.
Y conociendo a mi hermana, no se iba a quedar en Suiza y desaparecer silenciosamente en la pobreza. Iba a intentar reclamar su trono. Necesitaba asegurarme de que cuando regresara, caminara directamente hacia la guillotina. Durante las siguientes 3 semanas, desmantelé sistemáticamente el fantasma de Chloe dentro de la mansión Sterling. Comencé poco a poco, me dirigía específicamente a las áreas cubiertas por las cámaras ocultas en el ala este. Sabía que estaba viendo las transmisiones en vivo, atrapada en un país extranjero sin dinero, obligada a presenciar la toma hostil de su vida. Comencé a usar su color característico, un azul hielo pálido, pero con siluetas modernas y atrevidas que ella habría considerado escandalosas. Organizaba ruidosas y bulliciosas reuniones del Comité de Planificación Benéfica en su estudio privado, invitando a las socialites más chismosas de Manhattan a tomar espresso y reírse sobre las alfombras antiguas que ella había tardado meses en conseguir en Estambul. Pero la tortura definitiva estaba reservada para el dormitorio principal. Sebastián estaba al límite. La adoración pública por mi audaz reestructuración financiera de la fundación lo había arrinconado. Tenía que hacerse pasar por el marido comprensivo, sonriendo para las cámaras mientras lamentaba en privado que yo hubiera cerrado las cuentas en el extranjero. Bebía mucho y pasaba las noches encerrado en su estudio. Una noche, después de regresar de una reunión de la junta particularmente agotadora donde había votado con éxito a favor de absorber una empresa tecnológica rival, una medida a la que Chloe se había opuesto explícitamente antes de su muerte, encontré a Sebastián paseándose por el pasillo fuera del ala este. Tenía un aspecto terrible. Llevaba la corbata suelta, el pelo despeinado y olía a whisky añejo y a una silenciosa desesperación. Meline, balbuceó ligeramente cuando me acerqué. Tienes que parar. ¿Parar qué, cariño? Pregunté, manteniendo un tono perfectamente amable. Esta toma de control hostil de mi vida, balbuceó, señalando vagamente el gran pasillo. La estás borrando. Reemplazaste sus estatuas. Te apoderaste de su fundación. Estás usando sus joyas. Señaló la delicada pulsera de tenis de diamantes en mi muñeca. La había encontrado en un compartimento secreto en la biblioteca y me la puse deliberadamente. Mantengo viva su memoria, dije con suavidad. ¿No es eso lo que querías que fuéramos socios? No así, susurró, apoyándose en la pesada puerta de roble de la suite principal. Quería que respetara su espacio. Necesito entrar ahí. Necesito ver sus cosas. Miré la puerta cerrada. Sabía exactamente dónde estaba colocada la cámara dentro. Sabía que Chloe probablemente estaba viendo esta transmisión en ese preciso instante, esperando ver a su esposo, ferozmente leal, derrumbarse en devoción a su memoria. No iba a darle esa satisfacción. Sebastián, dije, mi voz suavizándose mientras me acercaba. Extendí la mano y la apoyé suavemente sobre su pecho. Se puso rígido, completamente desacostumbrado al contacto físico mío. Te estás aferrando a un fantasma. Te está destruyendo. Necesito dejarla ir. Me incliné, acortando la distancia entre nosotros hasta que mis labios estuvieron a un suspiro de su oído. Sabía que los micrófonos del pasillo captarían cada sílaba. Se ha ido, Sebastián. Nunca volverá. Tienes una esposa real, viva y que respira, justo delante de ti. ¿Por qué estás tan obsesionado con un cadáver? Dejé que mis manos recorrieran sus solapas, fingiendo una tierna intimidad que me erizó la piel. Estaba haciendo exactamente lo que había hecho en mi vida pasada, tratando de consolarlo. Pero esta vez, era un arma. No nacía del amor. Nacía de la malicia. Sebastián me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Su pecho se agitó por una fracción de segundo. El alcohol y la soledad superaron su obsesión. Se inclinó hacia mi tacto. Míralo, Chloe, pensé, mirando la madera pulida de la puerta detrás de él. Mira a tu devoto perro faldero. Solo necesita un nuevo amo. No dejé que me besara. En el momento en que lo sentí inclinarse hacia adelante, retrocedí rápidamente, alisándome la falda, como si nada hubiera pasado. Duerme un poco, Sebastián, dije fríamente, dejándolo desconcertado y desesperado en el pasillo. Te ves patético. Me alejé, mis tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. Para cuando llegué a mi suite, mi teléfono vibraba. Dominique había configurado un sistema de monitoreo en la dirección IP en Ginebra. Target se ha desconectado de la red. El mensaje de texto de Dominique decía, pico masivo en el uso de datos. Parece que rompió el monitor de visualización. Sonreí. El queso envenenado estaba funcionando a la perfección. Para la quinta semana, la situación en Ginebra se había vuelto crítica. Los contactos de Dominique confirmaron que Chloe había sido oficialmente expulsada del ático del Four Seasons por falta de pago. Sus tarjetas de crédito rebotaban y había recurrido a vender su equipaje de diseñador para cubrir sus gastos inmediatos.
No tenía tiempo, ni dinero, ni opciones. Tenía que volver a la fuente. Reservó un vuelo, anunció Dominique, entrando en mi salón privado. Era una tarde lluviosa de martes, y yo estaba hojeando casualmente la revista Vogue de clase económica bajo el nombre de Clara Hughes. Aterriza en JFK mañana a las 11 de la noche. Cerré lentamente la revista, mi corazón latiendo con fuerza. Había llegado el momento de la verdad. En mi vida pasada, esta era la semana en que había hecho su regreso triunfal, entrando por la puerta principal de la mansión, afirmando que había sido secuestrada, que sufría amnesia y que finalmente había escapado de sus cautivos. Sebastián había llorado. Nuestros padres habían organizado una rueda de prensa masiva, y yo había sido eliminada silenciosa y despiadadamente. Esta vez no. No irá a la policía, pensé, tocándome la barbilla. Sabe que si alega amnesia ahora, mi auditoría financiera revelará el millón que gastó en Suiza. La cronología no cuadrará. Necesita una ventaja antes de delatarse. ¿Qué tipo de ventaja?, preguntó Dominique, sirviéndose un café. Pasaportes, dinero en efectivo imposible de rastrear. El tipo de cosas que una mujer paranoica y manipuladora guarda ocultas en caso de emergencia. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el cristal. Tiene una caja fuerte. No está en el dormitorio principal. Revolví ese lugar. Tiene que estar en algún sitio donde Sebastián no miraría. Su estudio privado, sugirió Dominique. No, demasiado obvio. Necesita acceso sin alertar al personal si se cuela. Cerré los ojos, imaginando la extensa distribución de la finca. Entonces afloró un recuerdo de mi infancia, la antigua bodega. Se accede a ella desde las puertas exteriores del jardín. Solíamos jugar al escondite allí abajo. Nadie ya no baja allí. Sebastián mandó construir una sala de degustación con temperatura controlada en el primer piso. Dominique asintió, sacando su tableta. Instalaré alarmas silenciosas en las puertas exteriores. Si respira en la manija, lo sabremos. Haz algo más que eso, dije. Un plan peligroso se formaba en mi mente. Quiero que instales una cámara inalámbrica de alta definición en esa bodega. Transmítela directamente al televisor del salón principal. Dominique arqueó una ceja. Montando una proyección privada. Se podría decir que sí. Mañana por la noche organizo una pequeña reunión. Muy exclusiva. La noche siguiente, el ambiente en la finca Sterling estaba cargado de tensión artificial. Había insistido en organizar una cena privada de la junta directiva con el pretexto de discutir las próximas ganancias trimestrales. En realidad, había seleccionado cuidadosamente la lista de invitados. Mi padre, Richard, estaba allí fumando un cigarro y con aire de suficiencia. Mi madre, Beatrice, bebía un martini, quejándose de la lluvia. Arthur Sinclair, mi implacable perro de ataque legal, estaba sentado tranquilamente junto a la chimenea, bebiendo un bourbon. Y finalmente, Sebastián, que parecía un hombre camino a su propia ejecución, se vio obligado a comportarse como un anfitrión amable mientras yo controlaba la sala. A las 11:30 de la noche, la cena había terminado y estábamos sentados en el salón principal. La lluvia era torrencial, un telón de fondo dramático perfecto para el clímax de mi obra maestra. Revisé mi teléfono. Un solo mensaje de Dominique. Ratón en la casa. Me levanté de mi mullido sillón y me acerqué a la enorme pantalla de televisión de 70 pulgadas montada sobre la chimenea. Tomé el control remoto. Damas y caballeros, anuncié, mi voz rompiendo el murmullo de la conversación. Antes de concluir la velada, hay un último asunto relacionado con Ayes Corp y la fundación conmemorativa que requiere su atención inmediata. Sebastián frunció el ceño, frotándose las sienes. Meline, por favor. Es tarde. ¿No puede esperar hasta mañana? Me temo que no, cariño. Dije dulcemente. Es un asunto de suma importancia. Y, francamente, es un milagro. Pulsé el botón de encendido. La pantalla cobró vida, mostrando una nítida visión nocturna. La vieja y polvorienta bodega de vinos. Mi madre jadeó, derramando una gota de su martini. ¿Qué demonios es esto, Meline? ¿Estamos viendo las cámaras de seguridad? Espera un momento, murmuré. En la pantalla, la pesada puerta exterior se abrió lentamente con un crujido. Una figura se deslizó en el oscuro sótano, empapada, envuelta en una gabardina barata y demasiado grande. La figura se bajó la capucha, sacudiendo una maraña de cabello rubio empapado por la lluvia. Incluso en la visión nocturna borrosa, no había duda de ese perfil. El salón estalló en un caos absoluto. Chloe. Mi madre gritó, su vaso se hizo añicos contra el suelo de mármol. Se puso de pie de un salto, agarrándose el pecho. ¿Es Richard? ¿Es nuestra hija? Mi padre dejó caer su cigarro, su rostro palideció. Tropezó hacia adelante, apoyándose en el sofá. Imposible. La enterramos.
La enterramos. Pero fue la reacción de Sebastián la más visceral. Dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. Cayó de rodillas frente al televisor, extendiendo una mano temblorosa hacia la pantalla. Chloe gimió, las lágrimas inundaron sus ojos al instante. Está viva. Oh, Dios mío, está viva. En la pantalla, Chloe, ajena a su público, se movía rápidamente. Se apresuró hacia un ladrillo falso detrás de un botellero vacío. Lo arañó frenéticamente, apartándolo para revelar una caja fuerte de acero oculta. Introdujo un código, con movimientos desesperados y bruscos. ¿Por qué se está colando?, preguntó Arthur Sinclair en voz alta. Su mente legal inmediatamente vio la siniestra realidad bajo el milagro. Si sobrevivió, ¿por qué no vino a la puerta principal? Porque Arthur, dije, mi voz resonando con una claridad escalofriante. Silenció la habitación. No sobrevivió a una tragedia. Ideó un fraude. Pulsé un botón en mi teléfono y Dominique, apostado en la sala de seguridad, encendió las luces del vendedor. En la pantalla, Chloe gritó de terror cuando el vendedor se vio repentinamente inundado por una cegadora luz fluorescente. Se giró aferrándose a un fajo de pasaportes extranjeros y gruesos fajos de billetes de $100 contra su pecho. Parecía exactamente lo que era, una ladrona acorralada y desesperada. Sebastián, ordené, mirando fijamente a mi esposo que lloraba. Levántate. Vamos a recibir a tu amado fantasma. El camino hacia la bodega se sintió como una marcha fúnebre. Mis padres temblaban, apoyados el uno en el otro, completamente incapaces de comprender la realidad que se fracturaba ante sus ojos. Sebastián se movía como un sonámbulo, su respiración era superficial y entrecortada. Yo abrí el camino, mis tacones resonando, un ritmo constante e implacable sobre las escaleras de piedra. Cuando abrí la puerta de la bodega, me invadió el olor a tierra húmeda y vino rancio. Y allí estaba. Chloe estaba apoyada contra las estanterías de vino, aferrándose a su dinero robado y a sus pasaportes como a un escudo. Su ropa de diseñador de Suiza estaba arrugada y húmeda. Su cabello perfecto pegado a su cráneo. La majestuosa e intocable santa de la finca Sterling parecía completamente patética. Chloe, susurró Sebastián, pasando a mi lado. Extendió las manos, completamente abrumado. Estás viva. No entiendo cómo. Por un segundo, los viejos instintos de Chloe se activaron. Su rostro se transformó en una máscara de pura y trágica victimización. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sebastián. Oh, gracias a Dios. Me secuestraron. Me mantuvieron cautiva en un barco. Acabo de escapar. Déjalo ya, Chloe. Espeté, mi voz atravesando su terrible actuación como un bisturí. Salí a la luz, cruzando los brazos sobre el pecho. Miré a la hermana que me había envenenado, se había reído de mis últimos alientos y me había robado la vida. No sentí piedad. No sentí rabia. Solo sentí la fría satisfacción mecánica de una bomba detonando exactamente como estaba planeado. No había ningún barco. No había secuestradores, dije, girándome para dirigirme a mis horrorizados padres y a un atónito Sebastián. Señalé a Arthur Sinclair, que nos había seguido, aferrado a una gruesa carpeta de Manila. Muéstrales, Arthur. Arthur se ajustó las gafas y sacó una pila de documentos. Durante los últimos 3 años, más se han desviado $24 millones de la Fundación Chloe Hayes Memorial a una cuenta bancaria privada de VS en Ginebra, Suiza. El titular de la cuenta figura con el alias de Clara Hughes, el mismo nombre que aparece en el billete de avión en clase económica que Chloe usó para volar al JFK esta noche. Mentiras, gritó Chloe, su fachada resquebrajándose. Maddie, psicópata. Tú falsificaste esos billetes. También tengo los registros de IP de las cámaras ocultas que instalaste en la habitación de Sebastián. Continué implacablemente, ignorando su arrebato. Fingiste tu muerte para evitar la inminente investigación de la SEC sobre tu malversación de Hayes Corp, y creaste la fundación para que Sebastián financiara sin saberlo tu lujoso exilio. Lo viste llorarte como en un programa de telerrealidad enfermizo, poniendo a prueba su lealtad mientras vaciaba sus cuentas bancarias, Chloe. ¿Es cierto?, preguntó Sebastián, con la voz quebrándose. La miró, mirándola de verdad, y las anteojeras de su obsesión finalmente comenzaron a caer. Vio los pasaportes en sus manos. Vio los fajos de dinero imposible de rastrear. Sebastián, está celosa. Siempre ha estado celosa de mí, gritó Chloe, dejando caer el dinero y abalanzándose sobre él para agarrarlo de los brazos. Lo hice por nosotros. La empresa se estaba hundiendo. Tenía que proteger nuestros activos. Me dejaste creer que te ahogaste, susurró Sebastián, con el rostro contraído por la repulsión. La apartó violentamente. Tropezó, chocando contra un botellero polvoriento. Me dejaste construirte un santuario. Me viste quebrarme.
Te estaba poniendo a prueba, gritó Chloe, la verdad finalmente brotando de sus labios en un momento de narcisismo desesperado. Tenía que saber si te mantendrías fiel. Tenía que saber si la tocarías. Me señaló con un dedo tembloroso. Eres un monstruo, susurró mi padre, finalmente recuperando la voz. Beatrice lloraba desconsoladamente, completamente destrozada al darse cuenta de que su hijo predilecto era un criminal sociópata. Bueno, dije, rompiendo el pesado y asfixiante silencio. El reencuentro es encantador, pero hay un último asunto pendiente. Saqué un documento de la carpeta de Arthur y se lo entregué a Sebastián, quien lo miró fijamente. Esa es una petición de divorcio, afirmé rotundamente. Y una moción para ejecutar los términos de nuestro acuerdo prenupcial. Como recordarás, en caso de nuestra separación por fraude o circunstancias extremas, las acciones de IS Corp, junto con el 70% de los activos líquidos de Sterling, revierten exclusivamente a mí. Sebastián levantó la cabeza de golpe. Meline, no puedes. Eres mi esposa. Yo era tu peón. Lo corregí. Mi voz carecía de emoción. Te casaste conmigo para asegurar tu riqueza y mantener la ilusión de tu vida trágica y perfecta. Fuiste cómplice de esta dinámica tóxica. Elegiste estar ciego. Le di la espalda y miré a Chloe, que estaba arrodillada en el suelo sucio, sollozando histéricamente mientras la realidad de su destrucción total se hacía presente. Y Chloe, dije por encima del hombro mientras caminaba hacia las escaleras. Arthur ya envió los libros de contabilidad de la fundación al FBI. Te sugiero que uses uno de esos pasaportes falsos para huir porque la sirena debería sonar en unos 10 minutos. Subí las escaleras de piedra, dejándolos en el sótano húmedo y oscuro. Dejé a mis padres llorando al monstruo que criaron. Dejé a Sebastián revolcándose en las cenizas de su grotesca obsesión. Y yo dejé a Chloe para que enfrentara la celda de prisión que tanto merecía. Cuando salí al porche de la mansión, la lluvia había cesado. El aire nocturno era fresco, limpio y completamente libre del olor a mentiras podridas. Respiré hondo, con un escalofrío, llenando mis pulmones con el dulce e embriagador sabor de la libertad absoluta. No solo sobreviví a mi segunda oportunidad en la vida. La conquisté. Y esta vez, la historia terminó exactamente como la escribí. Muchas gracias por leer esta intensa historia de drama renacida. Si sentiste que tu corazón latía con fuerza durante la impecable venganza de Meline y disfrutaste viendo cómo la manipulación tóxica de Chloe se derrumbaba bajo su propio peso, por favor, dale a me gusta. Ayuda a que esta historia llegue a otros amantes del drama. No olvides compartirla con tus amigos que disfrutan de un buen giro argumental, una protagonista femenina fuerte y un karma profundamente satisfactorio. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la venganza de Meline y qué habrías hecho si te hubieras despertado en su lugar. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para nunca te pierdas nuestras historias dramáticas diarias, tramas de venganza y emocionantes relatos. Tu apoyo es invaluable y nos permite seguir creando estas historias. Mantente fuerte. Confía en tu intuición. Nos vemos en la próxima historia.